Buenos días, queridos alumnos, bienvenidos a esta clase de la semana 7, de hoy martes 14 de julio del 2020. Pues son las 8 de la mañana y apenas tenemos a 10 estudiantes conectados. Esperemos que, pese a que no es obligatorio, logren tener la responsabilidad de presentar sus tareas y adicionalmente puedan aprobar lo que tiene que ver con el año. Bien, habíamos estado analizando la situación del marco lógico y ya se les había presentado una matriz de marco lógico, un diseño de un proyecto a nivel ejecutivo ya preparado, es decir, tenemos la columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, con sus elementos narrativos, indicadores, fuentes de verificación y los factores externos. Y asimismo, a nivel de finalidad, tenemos la fila 1, la fila 2 con el propósito, la fila 3 con los componentes o resultados, también llamados objetivos específicos, y finalmente las actividades. Vamos a ver ahora el paso a paso del proyecto para pasar de una situación actual empeorada, donde tenemos la identificación de un problema, y luego pasar a través de la relación causa-medio-fines, la situación futura. La situación futura, la situación mejorada, que es lo que se pretende proyectar. Entonces, vamos a dar inicio al desarrollo paso a paso de la matriz marco lógico. Empezamos con la columna 1 y específicamente con la finalidad, es decir, el casillero número 1 o el paso recomendado como número 1. Hay que tener claro que la finalidad también se lo considera como un fin, se lo considera como un objetivo global. Es decir, es mucho más que un objetivo general. Y me define cómo el proyecto contribuye a la solución del problema. ¿Cómo el proyecto contribuye? ¿De qué manera aporta? Dice que establecen las causas o cuáles son los beneficios globales. Beneficios, es decir, en donde yo veo verdaderamente si se está cumpliendo o no cumpliendo con el éxito del mismo. Es un resultado más amplio y además se lo verifica a largo plazo. Ejemplo, ya lo teníamos en la matriz de marco lógico. Primero, aumentar la... Ustedes pueden observar que empieza con un verbo en infinitivo. Empieza con un verbo en infinitivo porque es un objetivo, entonces quiere aumentar, quiere incrementar, entre otras cosas. Luego, con el paso 2 tenemos el propósito. El propósito se lo define como el impacto o resultado directo. Es un efecto a ser logrado, describe el resultado de la utilización, es decir, cuando ya está operando el proyecto. Cuando ya está operando el proyecto, nosotros podemos determinar un propósito o un objetivo general. Como dice, como ya está operando, esto implica que ya es un proyecto que está realizado, que se está llevando a cabo en su funcionamiento. Define el por qué se lleva a cabo el proyecto, es decir, bueno, ¿por qué yo hice la aplicación? ¿Por qué yo hice la infraestructura de red? Constituye un logro cualitativo mayor, es decir, de calidad. Ya debe haber mejorado la situación. El ejemplo a nivel de propósito, observen, también lleva un verbo. ¿Por qué? Porque es un objetivo. Dice que su objetivo, uno de sus objetivos, es reducir los costos. Reducir los costos. Posteriormente tenemos los componentes. Los componentes, en cambio, se los definen o se los especifican como lo que se está produciendo. Es decir, pueden ser obras, pueden ser servicios, puede ser capacitación, entre otras cosas. También se lo llama el primer nivel de resultado del proyecto. Bien, en este caso, para el ejemplo, tenemos dos componentes, el componente 1 y el componente 2. Y ambos también tienen objetivos y tienen un verbo en infinitivo. Mejorar los rendimientos, reducir los costos operativos. Finalmente, para poder lograr los componentes, yo tengo que desarrollar las actividades. Es importante indicar que en las actividades no tienen que olvidarse absolutamente de ninguna. Si yo tengo que hacer encuestas, necesito poner primero diseñar la encuesta, luego socializar la encuesta y ejecutarla. Tercero, necesito imprimir la encuesta
luego desarrollar la encuesta, después de la encuesta tengo que tabular los datos y luego tengo que determinar un informe. O sea, no es, hice la encuesta y estuve, y el resto de actividades, ¿cuál es la causa o la recomendación que se les pide que no se olviden de ninguna tarea, de ninguna actividad? Es porque si en este caso se me incrementa el tiempo, se me incrementa el cronograma de trabajo y también los costos se me van a incrementar porque toda actividad tiene un costo. Bien, dice que las actividades implican costos, uso de tiempo, recursos y esfuerzo destinado. Es decir, hay que tener mucho cuidado, yo diría que es una de las partes más importantes para mi proyecto, porque el proyecto no solamente tiene que ser técnico, también el proyecto tiene que determinarme en qué tiempo lo voy a entregar, en qué tiempo lo voy a realizar, cuánto me cuesta el proyecto. Las actividades se las deben limitar en orden cronológico y se recomienda que lo hagan a nivel de proceso. Por ejemplo, si van a desarrollar un sistema, entonces no van a ponerse a hilar tan fino. Por ejemplo, dice, vamos a determinar el diagnóstico, levantar información, entrevistar al gerente, revisar libros, luego vamos a diseñar. Para diseñar realizamos el diseño de la tabla, realizamos el diseño de la base de datos, el diccionario de datos, así sucesivamente. Para implementar, instalamos el sistema, probamos el sistema, preguntamos en qué máquina vamos a instalar el sistema, etcétera, etcétera. No hilar tan fino. ¿Ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, si vamos a desarrollar un sistema, entonces determinar el diagnóstico, determinar requisitos de usuario y del sistema, diseñar el proyecto, desarrollar el proyecto, implementar y probar y ajustar el proyecto, realizar la entrega del final del proyecto. Suficiente. Entonces, a nivel de procesos. Para el ejemplo que ya habíamos planteado, miren, observen, tengo apenas 3 actividades macros. 3 actividades macros. En otras palabras, yo para el componente 1 tengo 2 actividades, para el componente 2 actividades, y finalmente me aparece una tercera actividad que emite un informe. Entonces, y todas las actividades, aquí podríamos ponerle también así, para que indique que todas las actividades deben llevar también un verbo en infinitivo. Bien, de esta manera, ya tenemos la columna número 1 de mi matriz marco lógico. Tenemos la columna número 1 de mi matriz de marco lógico. Bien, entonces estamos en el paso a paso. Observen que todas empiezan con un verbo en infinitivo. Todas a nivel de finalidad, propósito, componentes, actividades. Bien, reitero, los componentes también se los llaman resultados, también se los llaman productos o, en otras palabras, son los objetivos específicos de mi proyecto. En este caso tenemos un ejemplo, en donde podemos establecer, primero, que es un proyecto informático. Segundo, que me está indicando que yo, aparte de eso, me estoy ayudando con otra herramienta en donde me implica que necesita a realizar un análisis FODA también. Tercero, me observo que tengo los elementos, la primera columna de mi matriz de marco lógico, que significa, en este caso, lo tengo en sentido horizontal y no vertical. Bien. Otra cosa importante a identificar es que en la parte de arriba yo tengo todo mi proceso de preinversión o de diseño. Y en la parte de abajo tengo todo mi proceso de inversión, desarrollo, implantación y operación. Bien. La parte de preinversión empieza identificando un problema. Una vez que se tiene el problema, se lo analiza y se empiezan a buscar las diferentes alternativas de desarrollo. Claro, lógico está que hay que hacer el árbol de problemas, el árbol de objetivos, ¿no? Entre el problema y la identificación. Cuando desarrollo las alternativas, estoy buscando la viabilidad del proyecto, los requisitos, cuál es la mejor solución. Una vez que selecciono la opción que considero más importante, empiezo a evaluarla, es decir, estudio su factibilidad. Y posteriormente ya tengo mi proyecto diseñado.
Una vez que tengo el proyecto diseñado, empiezo a realizar actividades, empiezo a ejecutar el proyecto, a desarrollar el proyecto. Y con el proyecto yo tengo los componentes que pueden ser bienes, pueden ser productos, pueden ser servicios. Ojo, con actividades, desarrollo, componentes, el producto que ya quiero obtener. Bien. En la parte de propósito, el proyecto ya empieza a funcionar al público, ya está operando, ya están atendiendo al público y empiezo a darme cuenta, empiezo a validar, empiezo a monitorear si el proyecto está funcionando, no solo funcionando que opere, sino que si está solucionando el problema. Y al final, después de haber evaluado y darme cuenta si está solucionando el problema, puedo establecer si el proyecto ha contribuido o no ha contribuido al problema que yo quería solucionar. Miren, es importante que esta lámina la analicen bien. Bien, hasta aquí, como quien dice, ya terminaría el desarrollo y aquí ya está entregado el proyecto funcionando en la empresa, pública, privada, donde sea. Una vez que está operando, después de un tiempo, 3 meses, 6 meses, yo empiezo a evaluar y al año o a los 2 años puedo determinar si el proyecto contribuyó a disminuir el problema. En este mismo ejemplo, también se establece el análisis FODA, porque se quiere crear un centro de transferencia en una universidad. Dice que la ubicación geográfica del centro de transferencia es muy buena, tiene personal capacitado, una innovación de capacidad excelente, el servicio es rápido, se va a disponer de un horario para atender las necesidades del mismo y además me permite facilitar y promover el servicio ofrecido. Sin embargo, también hay ciertas desventajas o debilidades. En este caso, la infraestructura física que se tiene es pequeña y limitada, los equipos con que se cuentan para dar el soporte técnico es insuficiente y lógicamente como es un centro de transferencia nuevo, los clientes no tienen una confiabilidad plenamente definida. Aparecen oportunidades de que en vista del creciente, del desarrollo y del avance tecnológico, más que todo a nivel de tecnología de puntas, se quiere sacar provecho de lo mismo. También se presentan amenazas. Hay bastante competencia a todo nivel, ya sea con empresas públicas, de las universidades o del Estado ecuatoriano o empresas privadas. Y también los efectos políticos y legislativos, como lo estamos viendo en este momento. Con la situación del COVID, pues la economía se ha contraído y algunos problemitas por allí, ¿no? Las debilidades tengo que transformarlas en fortaleza, es decir, una vez que yo sigo creciendo, sigo pasando el tiempo, ya mi oficina va a estar más grande, mi infraestructura física va a estar más grande, entonces le eliminaría esta. Como ya voy capitalizándome económicamente, entonces voy surtiendo, voy teniendo más variedad de equipos y también la puedo eliminar. Y si hago un muy buen trabajo y los costos son muy buenos, entonces la confiabilidad del cliente va a mejorar. En otras palabras, sí es viable poder eliminar estas debilidades. Las amenazas, en cambio, tengo que transformarlas en oportunidades. En vez de pelearme con la competencia, hago alianzas. Le puedo decir a ellos, ¿sabe qué? Subcontrátame. Y las paso en oportunidades y las elimino. Lamentablemente, los efectos políticos y legales, a esto es un poquito complicado, seguirá siendo una amenaza permanente en los proyectos. Porque la ley no la podemos cambiar por mucho que lleguemos a acuerdos o se hagan paros de actividades. Bien. Una vez que ya se ha hecho ese análisis, pues tenemos nuestra estructura analítica del proyecto, es decir, nuestro árbol de objetivos. Bien. Tenemos actividades, con las actividades que están en rosado, podemos realizar o obtener los componentes. Luego de obtener los componentes, yo tengo mi propósito, ¿sí? Es decir, ya que era la creación del centro de transferencia, que es lo que yo quiero obtener con el centro de transferencia. Genero ingresos, los profesionales en mantenimiento se los ha creado porque son parte del centro de transferencia y los procesos de enseñanza y aprendizaje lógicamente también van a mejorar. Entonces, miren, ahí tienen ejemplos, este documento ya está subido en la plataforma, incluso tienen subido 2 documentos adicionales del capítulo número 2, que lo veremos en las próximas semanas. Luego tenemos como resumen, bien, antes del resumen les recuerdo que el día domingo fue subido un anuncio recordatorio de los trabajos que tienen que entregar.
de los trabajos que tienen que entregar en las siguientes semanas. Es decir, esta semana tienen que entregar 2 trabajos y la siguiente tienen que entregar, incluso yo diría que el trabajo de la siguiente semana tienen que entregarlo antes porque es el examen. Tenemos el examen. Entonces, entre lunes y miércoles vamos a tener las defensas de los trabajos. Entre lunes y miércoles tendremos la defensa de los trabajos. Eso implica que tiene que cada grupo adelantar ese trabajo de la semana 7, tiene que adelantarla para esta misma semana, puesto que la próxima semana ya, si lo entregan el día domingo, gracias Camila, el día martes y jueves, entre martes y jueves, así que cualquier grupo debe estar pendiente, no se sabe cuándo le toque el uno, cuándo le toque el otro, deben estar preparados. Si yo digo en este momento quién va a ser el día martes, quién va a ser el jueves, van a haber ventajas o desventajas, ¿no? Entonces, reitero, el trabajo de la semana 8, en vista de que es el trabajo del examen, tienen que entregarlo también esta semana. Tienen que entregarlo esta semana, porque si no, ¿cómo validamos? Bien. Entonces, y el trabajo de la semana 8 no es más que son las diapositivas y que tienen que sacarla de la información, ¿no? Quizás lamento que estén apretados ahorita porque han dejado pasar el tiempo, han dejado todo para lo último. Bien. Vean, acuérdense del ejercicio número 9, cuáles son las estrategias para poder establecer la información más relevante y sustancial que tienen que seleccionar. Yo sé que son capaces y lo pueden hacer, me lo demostraron ustedes, muy buenos trabajos a nivel de las presentaciones, al menos en el segundo parcial estuvieron muy bien, incluso les comenté que fueron los mejores trabajos de todos los cursos que yo di, ¿no? De todos los cursos que estaban a mi cargo. Richard. No, el desarrollo, sí, deben tener a la mano, sí, el proyecto, cosa que yo les podría solicitar que me hagan alguna presentación previa. ¿Sí? Recuerden que no van a tener más de 15 minutos. ¿Sí? No van a tener más de 15 minutos. Boris. Bien. Créamelo, Boris, no tendría problema en explicarlo, pero lamento que lo esté preguntando ahorita y lamento que no lo haya hecho en las tutorías. Hemos tenido tutoría de clase y muy lamentablemente casi nadie ha asistido. ¿Sí? Casi nadie ha asistido. Entonces, de verdad que lamento que a estas alturas estén preguntando. Y si yo no hubiese dicho de lo de las tareas, ni siquiera me preguntan. Entonces, imagínense, semana 7 y que recién me esté preguntando cuando ya estamos casi a la puerta. ¿Sí? Entonces, yo le digo, se han confiado mucho, se están confiando mucho. ¿Sí? Y no es que seré estricto, pero sí deberían presentar y se va a revisar no tanto con la rigurosidad, sino como debe ser, porque ustedes ya están a punto de ser profesionales, ya vinieron trabajando con un proyecto. Entonces, esas son las cositas que me preocupan, no me molestan, me preocupan que ustedes se están dejando todo para lo último. Y por eso que le llaman el síndrome del estudiante. No solamente a nivel de estudiante, sino a nivel profesional. Entonces, a veces preguntamos, ¿y cuál es el síndrome del estudiante? Que dejan todo para lo último. Miren, y ahorita ya se están viendo cuesta arriba. ¿Sí? Tuvieron desde el primer día de clase, desde la semana 0, tenían ya la planificación de cuándo eran las tareas. ¿Sí? Prácticamente, si no me equivoco, en la primera semana ya tenían aproximadamente todas las plantillas de trabajo. ¿Sí? Es como que yo en este momento hubiese dejado y recién les estuviera subiendo las plantillas. Entonces, cada uno debemos poner nuestro granito de arena en lo que nos corresponde. De todas maneras, de forma general, la formulación de la propuesta es, primero, tú tienes que, se me ocurre en este momento, tienen información ustedes del ejercicio pasado, del semestre pasado. Tienen árbol de funciones, yo me atrevería a hacer por allí un diagrama
arquitectura, una arquitectura del diagrama del proyecto, cómo va a estar relacionado, una breve explicación de eso, los requisitos del usuario. Estoy hablando de manera general, ¿no? Ya tendrían que ver cómo le ponen los títulos, los subtítulos. Tampoco tienen que llenar de demasiada información porque acuérdense que tienen límites, creo que son 45 páginas máximo el proyecto. Sí, creo que son esa extensión. ¿Qué más pondría yo? Pondría un diseño lógico, que también tienen información en la parte del ejercicio, de los ejercicios. Bien. Disculpen, pero se me está desactivando la webcam. Yo tengo una webcam externa, puesto que la interna del computador está dañada. Entonces, si pondría eso, ¿qué más pondría? Ya empezaría, no como alguien me dijo por allí en algún momento del otro curso, que va a poner capturas de pantalla. Las capturas de pantalla ya la pone ya en la parte ya de desarrollo, los interfaces de prueba, qué sé yo. Yo pondría ya, por ejemplo, algo de diseño de base de datos. Tampoco quiero que me pongan los códigos fuentes ni lenguaje de programación y toda esa cuestión. Hay que verse el estudio de viabilidad. ¿Por qué escogieron la modalidad de hacerlo, por ejemplo, aplicación móvil y no aplicación web? ¿Por qué seleccioné ese tipo de lenguaje? Es decir, el estudio de viabilidad y factibilidad. Ya, más o menos, a grosso modo, es lo que te puedo indicar respecto a tu pregunta. Pero reitero, lamento que lo estén preguntando en este momento. Lo lamento, ¿no? Y si es preocupante, entonces ya me puedo estar dando una idea quizás de los proyectos a nivel de la memoria técnica, que es una de las cosas que más me interesa que aprendan, porque ya no me interesa que aprendan a desarrollar un sistema, porque ustedes lo saben hacer. Ya no me interesa, en otras palabras, ya no me interesa que aprendan a leer y escribir, porque ya lo aprendieron hace rato. Ahora lo que me interesa es que aprendan a leer y escribir muy bien. Y por eso se trata de hacerlo, con tiempo, poco a poco. Ayer me decía el ingeniero Zamora, oye, ¿cómo es que haces para estar en todos lados, para hacer todas tus cosas? Todos tenemos bastante trabajo. Entonces yo le respondí, doctor Zamora, básico de gestión de proyectos. 2 puntos, le dije, planificación. Si nosotros nos planificamos y organizamos, las cosas nos salen muy bien y no tenemos problemas. No tenemos problemas de este tipo de situaciones para nuestras actividades personales y profesionales. Yo sé que estamos viviendo por dificultades económicas y tantas cosas, pero organícense. ¿Sí? Se están levantando tarde, Digo de manera general en sus expresiones, y lo digo por una persona, por una amiga, que le digo, oye, a ver si nos vemos a las 8:30, y me dice, ¿tan temprano? Y le digo, ¿cómo así? ¿A qué hora te despiertas? Y se me reía. O sea, para mí la jornada de trabajo empieza a 7:30, para mí, no personal, porque yo me levanto, desayuno, lógicamente me baño, me cambio de ropa, ya en la noche dejo arreglar mi ropa que me voy a poner, ¿sí? Ya me hago una pequeña agenda de qué voy a hacer. Llevo agendas en papel, llevo una agenda de esta manera, con un vidrio, y donde yo puedo irme organizando. Entonces, eso es lo importante, jóvenes. O sea, no estoy haciendo alarde de lo que hago, sino que les estoy compartiendo experiencias para que las apliquen. Ok, si no me puedo conseguir una tablita de esa, imprimo una hoja del calendario que la puedo encontrar en el internet y la voy llenando a mano.
¿sí? Y lo voy llenando, hermano. Que no tengo hojitas, pues coja hojas reciclables. Miren, que son hojas reciclables, que las he cortado, he puesto, ¿sí? Yo me acuerdo, si no tengo este aparatito, hágale huecos y póngale hilos. En la escuela nos enseñaban eso, ¿verdad? Entonces, hay muchas estrategias de que ustedes se organicen. Muchas estrategias de que ustedes se organicen. Entonces, no lo tomen como una cuestión de llamado de atención, de jalado de orejas, como quien dice en la casa, no los estoy retando, no los estoy repelando. Lo que les estoy es sacudiendo para que despierten. No quiero que ya piensen como estudiantes, deben pensar como profesionales. Porque en la vida profesional, allá el profesor va a ser el cliente, y el cliente va a ser bastante rígido. Va a ser bastante rígido, él aprueba o no aprueba simplemente. Bien, entonces esperemos mejoremos en esa situación, no desmejoren la imagen que yo tengo de ustedes como alumnos. ¿Sí? Me demostraron que es un muy buen curso el semestre pasado y quiero que me lo sigan demostrando. Y además que yo siempre he dicho, casi como todo padre que dice que su hijo es el mejor y es el más bonito, yo siempre he defendido a mis profesionales, a mis alumnos de sistemas. Hay madera, hay buenos estudiantes, pero todo está en cómo se desenvuelvan profesionalmente. Yo no quisiera que solamente sean uno o dos los que sobresalgan. Tienen que ser todos. Tienen que ser todos. Y aprovecho y con esto termino para retomar la clase. Se vienen momentos más difíciles todavía. ¿Sí? Si han escuchado las noticias, la cuestión del COVID no se sabe cuándo termine. Hay ciudades que ya están volviendo a rojo. Países como China nuevamente están volviendo al confinamiento. Toda la Florida, el estado de Miami, Orlando, más que toda Miami, hace 3 semanas abrieron las playas, abrieron bares y restaurantes. El fin de semana tuvieron que volver a cerrar en 24 horas cerca de 1000 casos de COVID infectados. En un día. Eso implica de que no hay circulante, no hay dinero. Habrá muchos clientes que tengan necesidades, pero no tienen cómo pagar. Habrán empresas que cierren. Entonces empiecen a buscar la forma en Instagram, por cualquier red social, a generar sus habilidades para brindar sus servicios profesionales, digitando texto, haciendo diseños, promocionando a las empresas que están vigentes en este momento respecto al negocio de la pandemia, por ejemplo, restaurantes con comidas para llevar, con delivery, supermercados, tiendas, etcétera. ¿Qué más tenemos? Se me ocurre en este momento lo que es el negocio de las medicinas, porque lo que es alimentos preparados, alimentos no preparados, medicinas, tecnología, incluso a nivel de internet o recursos tecnológicos, van a ser necesarios. Entonces, hagamos un poquito de conciencia, es una situación que en este momento tienen que inclusive empezar a aplicar una economía de escala, es decir, también ayudar en la casa a ver qué se puede ahorrar. Bien. Y de verdad que es lamentable que ustedes hayan pasado 2 crisis, la primera con el terremoto y ahora están pasando con la cuestión del COVID, es decir, en sus prácticamente 8 semestres, desde que iniciaron la universidad, creo que iniciaron ustedes con el terremoto, y ahora están casi finalizando con esta situación de la pandemia. Pero bueno, ánimo, ánimo, es difícil, pero no imposible. Bien. Les decía que, en resumen, la primera columna del resumen narrativo es donde se describen los niveles del marco lógico, y para mí, dentro de la más importante de todas, es las actividades. ¿Por qué es la más importante? Porque yo tengo que ahí ver con qué tareas, con qué actividades yo puedo obtener un desarrollo, con qué actividades puedo obtener un diseño de software, de infraestructura, de base de datos, en general de un proyecto informático, por hablarle de manera específica. Segundo, porque con las actividades yo no tengo que olvidarme de ninguna y necesito ponerlas todas de manera macro para no salirme del presupuesto y tener todo el presupuesto. Eso es más o menos como cuando hacemos una fiesta. Oye, ¿qué más falta? Ah, es cierto, los globos. ¿Cuántos globos? Una docena. ¿Cuánto cuesta?
A ver, ¿qué me falta? Ah, la serpentina. La serpentina. ¿Cuánto vale el rollo de serpentina? Y así tenemos que acordarnos de todas las actividades. Porque yo necesito planificar mis costos, necesito planificar mi cronograma. Bien. Y se me forma este organigrama. Este organigrama no es más que el árbol de objetivos. La estructura analítica del proyecto es el árbol de objetivos. Y tengo los componentes. Y me va a aparecer un nuevo componente, que no lo tengo aquí puesto, lo tengo por ahí en un ejemplo. Ese nuevo componente es la propuesta solución que ustedes tienen. Suponiendo que yo voy a aplicar una aplicación móvil, entonces aquí me aparecería un tercer componente en este diagrama llamada aplicación móvil. Para la aplicación móvil, ¿qué tengo que hacer? Pongo todas las actividades que debo hacer. Entonces, la aplicación móvil va a ser parte, yo le adiciono a mi árbol de objetivos y se transforma en estructura analítica del proyecto. Bien, espero haber aclarado. Y cuando yo vea el árbol de objetivos, cuando yo vea la estructura analítica del proyecto, yo tengo que tener, primero comparo el árbol de objetivos con la estructura analítica y me debe ir un nuevo componente en la estructura analítica del proyecto. Bien, aquí tengo el ejemplo. Bien, miren la figura, miren la imagen. Primero tengo un árbol. No quiero ir en este momento, no quiero en este momento indicar si es un árbol de problemas o un árbol de objetivos, pero realmente es un árbol de objetivos. Segundo, me está señalando que el bloque de arriba, todos los cuadritos que tengo arriba, corresponden a la finalidad. Me está indicando que el cuadrito que está en medio corresponde al propósito. Miren, el propósito es único, uno. Si tienen más de un propósito, el proyecto está mal diseñado. Los componentes son todos estos cuadros que están aquí. Todos estos cuadros que están aquí. Y la actividad son todos los cuadros que están más abajo. Bien. Voy a permitirme anotar lo siguiente. Bien. Observen que aquí tengo, allí tengo tengo allí marcado un componente que no tiene actividades. Bien, ya les voy a explicar. Entonces, por ese lado. Por otro lado, observen que todas tienen un verbo. ¿Quién me dice en qué tiempo está ese verbo? ¿Quién me dice en qué tiempo está ese verbo? Por favor, respondan por el chat o activen sus micrófonos. ¿En qué tiempo están los verbos? Revisen los verbos que tenemos en la lámina. En pasado, sí, pero está en infinitivo, está en participio, en gerundio. Bien, gracias Richard, al menos actuaste y me alegra que estén interactuando y algo te acercaste. Bien. Para empezar, no solamente tengo que ver el dibujo, tengo que analizar todo. Una de las cosas que le dije, me doy cuenta, aquí tengo mi resumen narrativo, columna 1, y la comparo transversalmente con mi árbol de objetivos. ¿Sí? Todo lo que está arriba es finalidad, este de en medio es el propósito, componentes y las actividades. Bien. Segunda situación, observo aquí en el primer cuadro, tengo un verbo, el verbo disminuir, disminuir en infinitivo y disminuidas en participio pasado. Tengo un verbo mejorar en infinitivo y mejorada en participio pasado. Disminuida asimismo un verbo en participio pasado. Reducir un verbo, en este caso lo tengo escrito en participio pasado. Desarrollar lo tengo en participio pasado. Adquirir, participio pasado. Implementar, participio pasado. Contratar, ya aquí ya lo puse, miren, ve, la actividad ya la puse en infinitivo. Contratar, seleccionar, cotizar, hacer, dotar, construir. Todas deben llevar verbos. ¿Sí? O en participio pasado o en infinitivo.
les recomiendo utilizarla en infinitivo para que no se confundan. Bien, entonces ese dato es clave. Si ustedes no ponen un verbo, significa que están disminuyendo la calidad del diseño. Bien, ¿por qué señalé ese componente? Veamos, dice que para poder desarrollar un programa de capacitación yo debo contratar profesores y debo tener participantes. Miren, ve, no desagrego tanto, simplemente 2 actividades. Se recomienda entre 2 y 5 actividades, pero que las 2 actividades o las 5 actividades me hagan observar que estoy cumpliendo, que son suficientes para obtener ese componente. Aquí, para tener vehículos nuevos, ¿qué se necesita? Cotizarlos y licitarlos. Y de esa manera yo los puedo comprar. Para implementar un taller de mantenimiento, doto el taller y contribuyo a la infraestructura. Ya lo tengo. Bien. Dice que tengo que reducir accidentes. Para reducir accidentes, yo debo tener un medio. ¿De qué me vale tener capacitaciones o capacitado al personal? ¿De qué vale que mis vehículos sean nuevos? ¿De qué vale que tenga un taller? Si mis calles, yo debo tenerlas, en este caso, pavimentadas. Entonces, construir calles o pavimentar calles. ¿Sí? Construir o pavimentar calles. Miren, este es mi nuevo componente que apareció. Para construir calles, ¿qué tengo que hacer? Primera actividad, realizar estudio de suelo. Segunda actividad, realizar cambio de suelo. Cuarta actividad, construir pavimentación. Y ya tengo mis calles pavimentadas. ¿Sí? Entonces, en todos sus proyectos, lo que yo tengo marcado en rojo no es parte del árbol de objetivos, pero sí es parte de la estructura analítica del proyecto. Sí es parte de la estructura analítica del proyecto. Bien, por favor, pregunten, pregunten, estudiantes, por favor. No se queden con las dudas. Bien. Continuamos. Bien. Ahora vamos a hablar sobre la columna número 2. Vamos a hablar sobre la columna número 2. ¿Sí? La columna número 2. Y dice que los indicadores deben ser objetivos. ¿Qué significan objetivos? Deben ser concretos, deben ser específicos y me permiten que se verifiquen con facilidad. Dice que son descripciones operativas, son oraciones, son frases, en donde yo debo tener cantidad, calidad, beneficiarios, tiempo y localización. Es una expresión cuantitativa. ¿Qué paso debo tener para poder establecer un indicador? Primero tengo que identificarlo, ¿sí? Luego tengo que especificar los beneficiarios, darle una cuantificación, debo establecer la calidad, especificar el tiempo y definir su ubicación. Sin embargo, para que este sea buen indicador, debe ser específico, debe poderse medir, debe tener costos razonables, debe ser pertinente y debe estar delimitado en el tiempo. Entonces, esto es lo que se necesita para poder establecer un buen indicador. Bien. ¿Qué más tenemos? Ahora vamos a ver un ejemplo. Del ejemplo que estamos desarrollando de las pymes de tecnología de demanda, dice que mi objetivo es reducir costos operativos. Entonces mi indicador sería costos operativos. Sí, ya elegí el indicador. Luego debo establecer los siguientes retos.
¿En qué cantidad quiero reducir costos? Dice que el 90% de las pymes, ya estoy dando cantidad, van a disminuir costos en un 35% al año. ¿Qué quiero de calidad? Incrementar rentabilidad. Mi grupo meta, las pymes de tecnologías, está localizado en Manta y además dice que me está indicando un año después de iniciar el proyecto. Entonces, con todos esos datos, vengo y armo mi indicador. Yo puedo poner al menos el 90% o directamente el 90% de las pymes han reducido sus costos en al menos un 35% al año. Otra manera de redactarlo, el 90% de las pymes han reducido sus costos operativos en un 35% al primer año de ejecución del proyecto. Entonces, ahí tenemos una manera de establecer indicadores. Hay muchos que quieren ya escribirlo de una. Pueden irlo haciendo, pero lo pueden ir leyendo, releyendo, pero mejorando. Pero lo recomendable es seguir este proceso. Bien. Los indicadores tienen una función, me permiten establecer y medir los efectos. Se establecen en función de las C4, deben ser medibles, verificables. Es la base para poder evaluar y monitorear el mismo, para establecer si el proyecto ha sido exitoso o no. ¿Qué más? Dice que me permite medir el desempeño y me permite establecer si se cumplió o no se cumplió el objetivo. Dice que los indicadores son descripciones operativas, me permiten identificar a través de una variable y especifican los mismos de manera cuantitativa. Se reitera que los indicadores para su construcción tienen ciertas características, puesto que establecen metas, son relevantes, especifican su evidencia y los logros a ser obtenidos. La cuantificación lo da en función de la C4, deben ser indicadores que me permitan asegurar los objetivos claros y precisos, es decir, si yo lo cuantifico, lo puedo medir, entonces lo puedo administrar. Y posteriormente los indicadores tienen ciertos atributos específicos, pertinentes, medibles y prácticos. Bien, ¿qué me indican los indicadores a los diferentes niveles? Los indicadores a nivel de finalidad miden la contribución general del proyecto. Es decir, me voy a dar cuenta si el proyecto está contribuyendo o no contribuyendo al problema. A nivel de propósito, me describen el impacto, es decir, aquí ya está funcionando. A nivel de propósito, el proyecto ya está funcionando. Ya puedo ir dándome cuenta si está bonito, si está feo, si me gusta, si no me gusta, si me está siendo útil o no me está siendo útil. A nivel de componente, dice que, en cambio, ya tengo que establecer si es un bien o es un servicio. Si me está generando una automatización, si me está generando una rentabilidad, si me está generando algún elemento como componente adicional que ya habíamos visto, el producto informático, de hardware, de software, de base de datos, entre otras cosas. Y a nivel de indicadores, prácticamente, como dice ahí, son los presupuestos. A nivel de indicadores, perdón, a nivel de actividades es el presupuesto. Aquí ya no tienen que poner casi nada de bla, 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 simplemente dólares. Ya teníamos elaborada la columna 1, ahora tengo la columna 2, los indicadores. Bien, a nivel de, tengo finalidad y propósito. Yo solamente por cuestión de espacio le he puesto un indicador. Puede ir más de un indicador en todos los niveles. Aquí solamente he puesto uno, aquí tengo dos, uno para cada componente. Aquí tengo en cambio 6 indicadores para estas tres macroactividades. ¿Sí? 6 indicadores para esas macroactividades. Bien. Si hay preguntas, por favor, vayan haciéndolas. Estoy escogiendo en este momento un ejemplo del indicador que ya lo vimos, pero voy a explicarlo a nivel de propósito. Dice, reducir los costos operativos.
Entonces tengo que al menos el 90%, mi indicador, ¿no? Entre otras palabras. ¿Cómo lo obtuve? Puse que el objetivo es reducir costos, el indicador costos operativos, miren, ¿ves? Costos operativos. Paso 1, ¿qué costos operativos quieres? 35%. Paso 2, la calidad, el 90% de las pymes de tecnología. Grupo meta, las pymes de tecnología, ¿dónde está localizado en Manta? ¿Y en qué tiempo? Un año. Entonces, a nivel de propósito. Entonces, estamos haciendo un ejemplo completo, un proyecto completo de marco lógico. Y se les está explicando el paso a paso de cómo obtuve esos resultados. Aquí tengo otro ejemplo de un indicador diferente. Tengo los 4 pasos requeridos. Primero, establezco la identificación de indicador. Voy a analizar los desarrolladores de software. ¿Qué pasa con los desarrolladores de software? Voy a revisar los que dé su rendimiento. ¿De dónde son esos desarrolladores? De la FACSI. ¿Y qué han desarrollado? Un sistema contable llamado 6C de la versión número 6. Miren, estoy especificando. Hay que especificar, hay que ser concreto. Por eso se dicen objetivos, indicadores objetivamente verificables. ¿Cuántos desarrolladores quiero analizar? Aquí lo he puesto en rojo, 10, de 10, ¿sí? De 10. Y quiero adicionalmente que su rendimiento llegue al 90%, porque en este momento solo es del 70%. La versión 5, con la que estoy reparando, analizando, es del 70%. Ahora quiero que suban al 90%. Tercer paso, la calidad. Ya digo que de esos 10 desarrolladores, quiero que ahora me apliquen metodologías ágiles. Quiero que apliquen metodologías ágiles. Ya le estoy poniendo una característica técnica. Calidad significa especificación técnica. Cuarto paso, el tiempo. Digo que de los 10 desarrolladores que identifiqué que van a desarrollar el sistema 6C versión 6, su rendimiento sea del 90%, aplicando metodologías ágiles en 6 meses, en el año 2019, entre junio y noviembre. Entonces, miren, ¿ve? Tengo otro ejemplo. No es difícil desarrollar indicadores. Si lo hacen de la manera que se les está recomendando, paso a paso, se les va a hacer fácil. Si lo hacen en un solo paso, se les va a hacer difícil. Tengo el mismo indicador con el proceso anterior. Elegimos el indicador, el rendimiento de los desarrolladores. ¿Cuánto? 10. Calidad. Aplica metodologías ágiles de la versión 5 del año 2018. Grupo meta, desarrolladores de la FACSI. ¿Dónde está localizado? Está localizado en Manta, en Oliano. ¿En qué tiempo? En 5 meses. Entonces, está el paso a paso. Ya aparezco me acuerdo ahorita, los narradores de radio, los periodistas, dando comerciales. La información está subida en la plataforma también. Está en formato PDF y está en formato MP4, en video. Y adicionalmente, encontramos las grabaciones de las clases en vivo, también están colgándose. Bien. ¿Dónde encontramos los indicadores? Primero, los indicadores hay que desarrollarlos, pero ya hay indicadores desarrollados también. ¿Sí? Son importantes estos indicadores de la base de datos porque yo puedo establecer si estos me permiten llegar a los beneficiarios. Me permite focalizar la cobertura. También se llama área de influencia directa y área de influencia indirecta. Me permite conocer el desarrollo de los proyectos. Me permite determinar la gestión del proyecto. Es decir, ¿fue exitoso o fue un fracaso? Para determinar el cambio, yo tengo que ver las mejoras de beneficios. Adicionalmente, me permite conceptualizar el impacto de los proyectos. Me permite conceptualizar el impacto de los proyectos. Bien. Una vez que yo tengo ya diseñado mi indicador, entonces es momento de revisarlo y ver si está correctamente
y ver si el indicador es un buen indicador. Eso se lo hace a través de la técnica llamada leamos, ¿sí? No de amar, sino de leer, más o menos, leamos, cuyas siglas significan lo siguiente. Tengo que ver si el indicador está limitado en el tiempo y está limitado por recursos. Tengo que ver si el indicador que yo planteé es específico. Debo verlo si ese indicador es alcanzable, es lograble, es factible. Tengo que ver si es medible y tengo que ver si es observable. Si me cumple esas 5 características llamadas LEAMO o leamos, entonces podemos establecer que es un buen indicador. Bien. Muchos dirán, profesor, usted nos está dando que el marco lógico y tantas cosas, ¿para qué me sirve? Jóvenes, les sirve para su vida profesional. En los proyectos que ustedes hacen, los hacen muy bien, los van a hacer mucho mejor. Y segundo, en la vida profesional les van a preguntar, oye, ¿sabes utilizar marco lógico? ¿Sabes utilizar metodologías templadas de proyectos? Díganle sí. Ya ustedes, me atrevo así, soy bastante arriesgado. Me atrevo a decir en este momento que si alguien les pregunta, ustedes van a decir que sí y arriésguense a coger ese trabajito. Hágalo. Hagan de cuenta que están haciendo la versión 1 o la versión 2 del proyecto informático. Por eso traten de hacerlo lo mejor. No se preocupen, van a haber errores. A todos nos pasó eso. Yo también estuve con ustedes. Y por lo menos ustedes lo están estudiando en la universidad, o sea, a nivel de pregrado. Yo ya lo estudié en maestría, es decir, tuve que esperar más tiempo que ustedes. O sea, ya lo vi más viejo, ustedes lo están viendo jóvenes. Entonces, me atrevería a decir que ustedes en este instante, si están en capacidad de coger un trabajo de matriz marcológica. O alguien coge el proyecto y les dicen, oye, ¿sabes hacer marcológico? Sí, necesito que me hagas uno. ¿Cuánto me cobras? Ya póngale en plazo, póngale en tiempo. Bien. Incluso el formato que están haciendo el proyecto, la memoria técnica, es un formato bastante parecido al formato Semplades. No le he puesto todo porque no nos da el tiempo. Entonces, hay oportunidades. Reitero, jóvenes, no sé si necesitan ustedes no sé si necesitan ya te respondo, Nayeli. No sé si ustedes si tienen cuenta de Instagram, por favor, si tienen cuenta de Instagram, no la aprovechen para poner fotitos de perfil, de que estoy en la playa, de que estoy comiendo un asado. Aprovechenla para ofrecer sus servicios profesionales. Gracias, Nayeli. Sí, con todo gusto y se trata esto de expandir las redes para que ustedes también sean parte del desarrollo de la sociedad, del desarrollo de la ciudad y del país. Y adicionalmente a eso, que lo que quiero es también que abran la mente en que pueden ustedes empezar a generar trabajo y no ir a buscar trabajo, ¿sí? Entonces, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Bien. Si hay alguna otra duda o pregunta o algún comentario, lo pueden hacer a través del chat. Aquí me he podido compartir esta lámina, son de la CEPAL, es decir, de un centro de estudio latinoamericano de proyectos sociales, en donde, miren, dice que los indicadores también se lo hace a través de lluvias de ideas. Y miren, ¿ves cómo lo organizan? ¿Sí? Las actividades y lo hacen, pero miren, ya van poniendo un responsable y van poniendo un cronograma. Es importante, estimados alumnos, ser organizados, la planificación. Miren, me gustaron estas láminas porque son láminas como que estuvieran hechas manuscritas, ¿sí? Y miren, y pese a estar manuscritas, miren cómo se organizaron, ¿ven? Se hicieron un diagramita, un cuadrito, también yo tengo los indicadores. Bien, aquí hay algo importante también. Los indicadores yo los puedo separar por sectores.
¿sí? Por tipos. Yo puedo poner indicadores de tipo social, de tipo económico, de tipo organizativo, ambiental. Puedo poner indicadores de tipo técnico incluso, de tipo técnico, ¿sí? Pero si yo los organizo de esta manera, créanme lo que me disminuye el estrés. Me siento menos presionado. Bien. Y miren también, complementa esta información, dice que los indicadores los puedo hacer de manera cualitativa. Es decir, miren, ¿ve? Pone diferentes caritas, si es que lo quisieran entender así. Ponemos el periodo, ponemos qué quiero analizar. Lo puedo hacer de esta otra manera, como una especie de checklist, o lo puedo hacer cuantitativo, a través de gráficos y números. Todo depende de cómo la persona que está observando, el indicador, se le haga más fácil de poderlo interpretar. ¿Sí? Si yo veo este gráfico, yo me doy cuenta que esta línea gruesa está subiendo y cada vez sube más. Entonces, está incrementándose los frutales, ¿sí? La producción frutal está subiendo. Veo que la cuestión de producción de madera en un momento sube, pero también baja en el siguiente año, ¿sí? Y puedo ver a través de números, ¿sí? En enero yo obtuve tanto, en diciembre tengo tanto. Subió, bajó, puedo darme cuenta a través de números. Bien, ahora vamos a la tercera columna. Es decir, miren, ya estamos casi terminando la parte de la matriz de marco lógico. Ya estamos en la tercera columna, en donde están los medios de verificación, las fuentes de verificación. Estos medios de verificación son los documentos que me evidencian. Por ejemplo, José Basurto, ¿qué edad tiene? 54 años. Parece que fuera más viejo porque ya estás canoso y calvo. Entonces yo le digo, no, si tengo 54, ¿qué hago? Y le indico, señores, mire, ¿ven? Mi cédula dice 12 de noviembre de 1966. Al 2020, 54 años. Mira, también tengo mi partida de nacimiento. Nací en Manta, en tal fecha. Entonces tengo el documento, verificar. Segundo, yo puedo decir, vivo en Tarqui, en la avenida 108, calle 109. ¿Cómo lo demuestro? Pregunto, ¿lo puedo demostrar a través de una ubicación geográfica? ¿Será un documento confiable? Yo pongo en este momento ubicación geográfica, avenida 108, calle 109. ¿Será un medio de verificación? ¿Sí o no? Respondan por el chat, por favor. Colaboren, por favor, participen. Mi ubicación geográfica será una evidencia, un documento de verificación que me indique con confiabilidad que yo vivo en esa dirección. Así es, no es confiable. Porque yo puedo pararme en ese lugar, puedo pararme en Cancún y decir que ahí estoy viviendo, ¿verdad? Y mientras tanto no es así. ¿Cuáles serían los medios de verificación? Tendría que presentar a la final una escritura de mi casa, una copia de la escritura de mi casa, porque ahí va a estar la dirección. ¿Qué más? Un recibo de luz o agua o teléfono, allí va a estar. Eso sí sería un medio de verificación. Otro ejemplo, José Basurto, ¿cuánto gana? Ganas $500, pero ¿cómo lo demuestro? Yo tengo que demostrar que gano $500, tendría que demostrar mi rol de pago, tendría que demostrar a través de una certificación de mi lugar de trabajo, entre otras cosas. Entonces, el documento de verificación debe ser un documento que evidencie efectivamente la confiabilidad. 2, debe ser un documento válido, oficial. No debe ser un documento falsificado ni inventado. Entonces, que se aclare. Bien. Tienen que ser prácticos y económicos. Bien. Voy a poner un ejemplo con lo que estoy diciendo así. Allí. Bien. Si yo necesito demostrar que tengo una cuenta en el banco X, cuenta corriente, número 1, por ejemplo. Cuenta corriente, banco X, número 1. ¿Cómo lo verifico? Bien, yo lo puedo verificar con una certificación bancaria,
lo puedo verificar con una captura de pantalla en este caso, de mi página electrónica, de mi banca móvil, por poner de ejemplo. ¿Sí? ¿Qué más? Puedo verificar tomándole una foto a mi chequera. Bien. Entre las tres, la que es menos práctica y no es económica sería la certificación bancaria, porque yo tendría que ir al banco, solicitarla, o sea, tengo que movilizarme al banco, tengo que hacer fila, hablar con la oficial de atención, me daría mi certificación, me lo imprimiría y me diría, señor, esto tiene un valor de $3.50. Si tengo mi chequera, una foto y comparto por WhatsApp o por cualquier medio electrónico. Si hago una captura de pantalla, miren, es rápido. Entonces, a eso se refiere práctico y económico. No se compliquen. En proyectos no se compliquen. Busquen lo más práctico. Y hoy en día tenemos ese aparatito, ese dispositivo móvil, que no solamente es para tomar fotos o videos de andar hechos los paparazzi. Me sirve para mi función profesional, si le sacan provecho. Dice que es una base para supervisar y evaluar el proyecto, es decir, yo puedo verificar, es como una especie de anexo. Es la que me permite demostrar los logros, es la que me permite verificar lo que me están diciendo, es la que me permite verificar el indicador, y si este es una encuesta, tengo que incluir la encuesta para ver los recursos. Bien, no me recuerdo si lo dije, y si lo dije lo voy a repetir. Si alguien me dice, no, fue en el curso de ayer, si alguien me dice, profesor, una encuesta es un medio de verificación, yo le diría que no. Si me lo dice, sí, una encuesta. ¿Qué sería un medio de verificación para una encuesta? Primero, la ficha de encuesta. Segundo, el informe de la encuesta. Tercero, los resultados de la encuesta. Esos son medios de verificación. ¿Qué más? Alguna foto de que estoy encuestando, un video de que se está encuestando. Esos son medios de verificación. Bien. Si hay preguntas, por favor vayan haciéndolas. Bien. Los medios de verificación dice que se obtienen. Bien. Esto me entusiasmo, me da risa, ¿no? Y les voy a comentar algo. Y yo sé que no estuvo correcto lo que hice. Bien. En algún momento, cuando trabajaba en una consultoría, mi jefe me dispuso, José, necesito tal cosa, y pídele la información a Verónica. Fui donde Verónica, le digo, Verónica, de parte del jefe, me indicó que me des tal y cual información. Bien, lo llamé por teléfono, se la puse a ella y efectivamente le dijo, Verónica, entrégale la información a José, que necesita que me haga un informe. Ok. Para empezar, esta chica estaba encarada, como molesta. ¿Y por qué tengo que darte información? Yo no te tengo que dar información. Si es que quieres, cogió, sacó una copia de algo, como quien dice un oficio, que no me servía casi nada, o nada. Le digo, pero si esto no me sirve, no te puedo dar más. Ni siquiera me dijo, es lo único que tengo, no te puedo dar más. Pero oye, es una información que necesito para un informe del jefe. Estoy hablándole en un ministerio. No salí contento de la oficina de Verónica, me fui molesto. Y generalmente, yo cuando voy a las empresas, siempre me voy a un buen lugar a hacer oficina. ¿A dónde hago oficina yo cuando voy a trabajar? Me voy a las oficinas de sistema. Yo hago oficina de sistema. Afortunadamente me encuentro con amigos, exalumnos, y me dicen, ven José, ahí hay un escritorio vacío, y toma, ¿quieres internet? Toma, todo. Me vieron que llegué molesto y me dice, José, ¿qué te pasa? Le dije, lo que pasa es que su secretario me pidió un informe y me indicó y le dijo a Verónica que me dé la información. Y Verónica no me quiere dar. No te quiere dar. Entonces me dicen, miren, por eso le digo, pilas con lo de sistema, ¿no? José, no te preocupes, déjame ver, allá, localizaron la computadora de Verónica en red.
y accesaron a la computadora de Verónica. Le digo, no, no hagas eso. ¿Necesitas o no necesitas la información? Sí. Entonces, ¿qué necesitas? Le digo, necesito sobre marco lógico, por ejemplo. ¿Sabe qué? Déjame vaciarle todo el disco duro y tú ve qué es lo que quieres. Bien. Reitero, primero Verónica no me queda la información y sin querer mi problema lo identificó el sistema y me solucionó problema de información. Pero no era ético, porque prácticamente estaban robando la información. Entonces, por eso me reí y me entusiasmé con el tema. Cuando se van a encontrar con esa situación que yo viví, no les van a querer dar información. Y cuando no nos quieren dar información y son necesarias porque las requerimos, entonces nosotros tenemos que buscar las 1001 formas. Sí. Reitero, no estaba en mi mente cometer esa cuestión antiética, pero al final resultó necesaria. Bien. Entonces, hay que buscarla, hay que ver el medio, el procedimiento para poder encontrar las fuentes. Hay que especificar en qué formato voy a presentar la información. La voy a presentar en formato impreso, la voy a presentar en formato digital. ¿Quién me debe proporcionar la información? Bien, eso es importante. Si yo voy a pedir un certificado de que estoy en octavo nivel A de Ingeniería en Sistemas, entonces yo tengo que ir a Secretaría General o a la Secretaría de la Facultad. Este debe ir en una hoja membretada, sellada y firmada por la responsable. ¿Sí? Miren, no puedo coger en una hoja cualquiera, llevar sin firma y llevar sin sello. Hoy en día se estila bastante falsificación de documentos. Muy aparte de la corrupción que estamos viendo, se falsifica cuando hacen ofertas, se falsifican cuando les están pidiendo una cotización, se inventan. Entonces, los medios de verificación deben ser accesibles, deben ser confiables y deben ser pertinentes. Yo les pregunto, si me piden, si quiero demostrar mi edad, ¿será necesario adjuntar, por ejemplo, el certificado de votación? ¿Será necesario? ¿Es pertinente? ¿Sí o no? Me respondan por el chat, por favor. Claro que no, es por gusto. Primero voy a poner un papel más. Segundo, no me sirve para nada, ¿verdad? Entonces tienen que darse cuenta si sirve o no sirve. No el informe que tenga más papel es el mejor. No, no es necesario. Bien. Ya les dije cómo se obtienen. Aparte de obtenerla solicitando, puedo obtenerla hoy en día. Ya tenemos la ley de transparencia de la información, la puedo obtener por internet. Por ejemplo, uno de ellos, que me acuerdo en este instante, el récord policial. Anteriormente había que ir a la PJ, a la Policía Judicial, sacar un turno y perder tiempo. Ahora yo me ingreso, hablo el navegador y pongo, por último, en el Google, cómo obtener mi récord policial y me redirecciona. Ingreso allí, me piden mis datos y en cuestiones de minutos, menos de 20 minutos o 15 minutos, exagero, ya tiene su documento, ¿verdad? Si digo, quiero obtener la misión y visión de la facultad o de la ULIAN, me voy a la página web, ¿verdad? Si digo, quiero ver mis notas con José Basurto en el primer parcial, voy y acceso a la plataforma. Entonces, hay muchas maneras de obtenerlas y que éstas sean oficiales. Bien. Del ejemplo de los indicadores de los desarrolladores, ¿cuáles serían mis medios de verificación? Protocolos de prueba, informes de protocolos de prueba, el estudio de factibilidad, el desarrollo de las encuestas, de los elementos que les he indicado, el cronograma, el reporte de desarrollo, entre otras cosas. Bien. Es decir, ahora ya tengo la tercera y la cuarta columna desarrollada. Tercera y cuarta columna desarrollada. Con esto, ya nosotros casi que estamos, segunda y tercera columna. Ya ahora nos vamos a desarrollar la cuarta columna y con esto terminamos la clase de hoy.
Los supuestos, factores externos. Los supuestos son los riesgos que se me presentan en el proyecto. A todo nivel, actividades, componentes, propósito y finalidad. Dice que es un conjunto de situaciones, un conjunto de eventos que son importantes y que tienen una lógica de intervención, pero sin embargo están fuera del control de nosotros. Fuera del control de nosotros. Ejemplo, ¿podemos controlar que el internet se vaya? No podemos controlarlo. Yo puedo controlar, prender y apagar mi router, pero no puedo controlar que la señal esté o no esté. ¿De acuerdo? Segundo, dice que son condiciones que deben darse y que las tengo que relacionar con todos los elementos del marco lógico y que éstas se mantengan. Y debe cumplir lo siguiente, redactar en términos positivos. Ya que puse el ejemplo del internet, el control del internet, ¿es algo externo del proyecto? Sí, porque yo no lo puedo controlar. Todo lo que yo no puedo controlar ni manipular es externo. Bien, entonces yo diría en forma negativa, inestabilidad del internet, intermitencia del internet, en forma negativa. Pero me dicen que lo tengo que redactar en términos positivos, entonces tengo que poner servicio de internet en óptimas condiciones estables. Servicio de internet en óptimas condiciones estables. Si digo que se puede ir la luz en forma negativa, entonces yo digo servicio de energía eléctrica estable, permanente. Si digo no hay dinero para el proyecto, una forma negativa. En forma positiva, disponibilidad financiera y presupuestaria de los recursos del proyecto en forma oportuna, disponible y oportuna del dinero. Si digo, se daña el computador del desarrollo para desarrollar el sistema, entonces, en forma positiva, el equipo computacional para desarrollar el sistema en condiciones técnicas óptimas y favorables. Entonces, los supuestos son riesgos, son externos, pero que pese a que yo lo pienso en forma negativa de que puede resultarme un riesgo, yo tengo que transformarlo en un término positivo para hacerme la idea de que no sea un riesgo. Es decir, tenemos que pensar de manera optimista. Dice que tengo que situarlo al nivel del resumen narrativo, es decir, yo tengo que poner un supuesto para actividades, para componentes, para propósito y para finalidad. Y además, son condiciones hipotéticas que yo quiero que se cumplan antes. ¿Qué significa eso? Que yo ya tengo que haberlas identificado antes de desarrollar. Las estoy identificando en la etapa de diseño. Porque si recién las identifico en la etapa de desarrollo, fracaso, pérdidas. ¿Sí? Entonces, en ese momento, si se me presenta en la etapa de desarrollo, yo ya tengo mi plan de contingencia, plan B. ¿Cómo solucionarlo? Bien. ¿Cuál es su papel y cómo se la maneja? Son factores de riesgo, deben ser del presente, ¿sí? No tenemos control sobre ellos, pueden ser condiciones naturales o artificiales. Puede ser condiciones que existen y tengo que analizar su importancia y la probabilidad de ocurrencia. ¿Sí? Importancia o probabilidad de ocurrencia. Bien. Me permiten valorar los riesgos, me facilitan el monitoreo y lo que le decía, previsión, me permite previsión, a identificarlos antes de, y tienen que cumplirse antes de iniciar. Bien, vamos a ver directamente cómo se elabora. Bien. Dice que los factores de riesgo tengo que eliminarlos. Si no son importantes para el futuro, los elimino. Y si tienen posibilidades de ocurrir, también lo elimino. Es decir, elimino el proyecto. Porque si yo veo que estoy en el campo y la intermitencia de la internet se va a cada rato, entonces es seguro que no voy a poder comunicarme. Debo valorarlos, debo valorar su probabilidad.
¿Sí? ¿Ocurre o no ocurre? Dice que dentro de la valoración tengo que ver si son probables o poco probables. Si son probables, entonces los controlo, tengo que informar sobre los cambios y ver cómo puedo influir. Si son probables, dice que es letal, entonces rediseñe el proyecto y si es posible que ocurra, entonces ya no haga ese proyecto. Bien, veamos aquí. Entonces, tengo un flujograma en donde yo analizo el supuesto es externo al proyecto. Si dice que no, entonces no lo incluya. Si dice que sí, entonces pregúntese, ¿es importante? No es importante, no lo incluya. Si es importante, entonces, probabilidad de ocurrencia. Si es menor al 50%, no lo incluya porque pueden haber oposiciones. Si es mayor al 50%, es decir, probable de ocurrencia, tenga cuidado. Trate de que estén en una probabilidad 50-50, tal vez hasta el 60%. Bien, en este caso, al ver la probabilidad, vea si el proyecto puede rediseñarlo. Si puede rediseñarlo, continúe. Si no puede rediseñarlo, haga otro proyecto. Esa es la manera de hacerlo. Entonces, si las condiciones de supuesto de riesgo me permiten desarrollar las actividades, entonces yo cumplo los componentes. Si con los componentes tengo supuestos que me permiten funcionar, entonces se cumple el propósito. Y si los componentes de supuestos me permiten establecer el propósito y funcionamiento, entonces puedo ver la contribución necesaria y las condiciones necesarias para que el proyecto funcione normalmente. Ahora ya tenemos primera columna y la cuarta columna. De esta manera hemos completado las 4 columnas. Ahí tenemos otros ejemplos de supuestos, entre otras cosas, ¿no? Bien. Entonces, en resumen, el matriz de marco lógico se construyó el paso a paso, iniciando por la finalidad. Primera columna la sacamos del árbol de objetivos. Para mí, le reitero, es más importante de esta parte del marco lógico, ya en el marco lógico, ¿no? Es las actividades porque yo necesito sacar el presupuesto. Bien, ese es el paso a paso que teníamos. Entonces, ahí tenemos la matriz de marco lógico totalmente desarrollada, 100%, queridos alumnos. Bien, si hay preguntas, pueden hacerlas. Ahí tenemos nosotros, tenemos prácticamente, a ver si activamos las camaritas para las capturas. Igual si hay preguntas pueden hacerlo. Slider. Bien. Los puntos que no hemos visto no se los presentan. A ver, lo que es la parte de lo que me preguntaba el compañero, déjenme ver, que tengo todavía de la formulación de la propuesta. Hay cosas que no hemos visto, pero sí lo tienen. Por ejemplo, el diseño del proyecto, de la interfaz, de todas esas cosas, sí lo tienen ustedes, sí lo pueden hacer. Ya hemos visto, ya hemos visto marco lógico, hemos visto árbol de problema, árbol de objetivos, análisis involucrado, casi todo, ¿sí? A nivel de diseño, casi todo, a nivel de desarrollo, solo el 50%. Ya, por ejemplo, de forma específica, ¿qué no hemos visto del instructivo ley? Concrete. Slader, ¿qué no hemos visto aún? Bueno, la factibilidad técnica y operativa sí la pueden hacer ustedes, porque si no, ¿cómo escogieron el sistema? La económica y financiera no. Eso no. Pero la factibilidad técnica y operativa sí. A ver, tienen que demostrarme. Si usted me va a poner que lo hizo una aplicación móvil, ¿por qué utilizó aplicación móvil y no aplicación web? ¿Sí? La parte operativa, tienen que demostrar si es más rápido, es más lento, entre otras cosas. Entonces, esa parte sí la pueden avanzar. ¿Sí? La económica y financiera no. Pero la parte técnica y operativa sí. Bien, ¿alguna otra pregunta, por favor? Bien. Jóvenes, activemos las cámaras. Tengan la bondad. Para que, aunque ya creo que Camila, con la cámara que tiene esa profesional, ya debe haber hecho hasta un video. ¿Sí o no, Camila?
Los que puedan activar sus cámaras, por favor. Por lo menos para verlo. Seiturral de este buen video con la foto, con el sombrero, ¿no? Me le saco el sombrero, ¿no? Ya parecía todo un Mar Anthony. Muy bonito video Camila. Hasta se te ríe Jeremy. Va a tener que llevarlo a Hollywood. Avisa Cami. Camila, ¿te dormiste? Hola Cami. Se ha ido a cocinar, Camila. No, tengo problemas, por eso pone a activar la cámara, pero aquí estoy. Ya, no sé, que alguien te ayude. ¿A quién pide la ayuda a alguien? Y te las pasa a ti. Yo. Ya, a ver, ahí va Boris. Boris te va a ayudar. Ok. Sí, Boris, ¿tú cómo sabes que tiene problemas de internet? Que viven juntos, oye. Avisa, Boris. Ya está. Listo. Queridos alumnos, que tengan un lindo día, pilas, revisen la información y en vez de estar chateando con la pelada, por favor, a trabajar, a hacer los deberes. Un abrazo, cuídense, que tengan un lindo día. Chao, chao. Listo.